Dice Lucas 21, versos del 29 al 38. Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén alertas. No sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día, Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Y hoy vamos a estar concluyendo este sermón de Jesús llamado el Sermón del Monte de los Olivos. Inicialmente mi división de este capítulo 21 de Lucas fue en dos extensas porciones. Pero al acercarme a él más detalladamente, creí necesario ir más despacio y llevamos 4 domingos enfrascados tan solo en este capítulo. Por lo cual también aprovecho para decirles que a pesar de mi tiempo de estudio con el texto, de preparación, me he auxiliado en algunos pastores con los cuales simpatizo con respecto a la escatología o a los eventos de la segunda venida o del tiempo desde que el Señor vino hasta ahora. Así es que vamos a hacer una recapitulación de qué hemos estado viendo hasta ahora en este capítulo 21. Nos encontramos nosotros que los discípulos han pasado cerca del templo. Le han dicho al Señor: miren este templo, qué hermoso, qué grande. Cuántas hermosas piedras. Y Jesús les dice: estas cosas que ustedes están viendo van a ser derribadas. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, hay una pregunta que está aquí en el Evangelio de Lucas que nosotros la estuvimos viendo específicamente en Mateo 24, que también relata esta historia. Y la pregunta más bien estaba dividida en 3 secciones cuando leemos allá en Mateo 24. La pregunta era: ¿cuándo sucederá todo esto que nos acabas de decir? Porque esto parece ser el fin del mundo, que el templo majestuoso, lo más importante que tienen los judíos, va a desaparecer. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? A lo que Jesús, a lo largo de todo este capítulo, comenzó a responderles cuándo iba a pasar la destrucción del templo y cuándo iban a hacer las demás cosas con respecto a su segunda venida. Porque para ellos la destrucción del templo era en sí el fin del mundo. Ellos pensaban que todo iba a suceder inmediatamente. Entonces, lo primero que Jesús les dice es: cuídense de no ser engañados, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. No les crean, aún yo no he venido. Van a oír de guerra, de disturbios, de rumores de guerra, pero estas cosas van a suceder antes y todavía no es el fin, les dice Jesús. Una nación que estaba en paz total, y en unos años se iba a virar al revés la nación, iban a haber guerra. Por el año 70 esto ocurrió, y Jesús les dice: esto va a pasar, pero todavía no será el fin. También les dice
en los versos 10 en adelante, se van a levantar nación contra nación, terremotos, plagas, hambre, grandes señales en los cielos. Pero incluso antes de que pasen todas estas cosas, y estoy leyendo o mirando ahí en los versos del 10 al 15, antes que pasen todas estas cosas, a ustedes les van a echar mano, los van a perseguir, los van a llevar ante reyes y gobernantes a quienes les van a poder predicar el evangelio, cosa que ocurrió también en el libro de los Hechos. Y Jesús les dice, tranquilo, yo les voy a dar las palabras correctas para que ustedes digan. Jesús les dice más, es más, ustedes van a ser entregados por sus mismos familiares. Entonces después en los siguientes versos Jesús habla de la famosa abominación desoladora o la abominación que causa desolación, que para muchos, entre ellos yo, también ocurrió por el año 70 con la destrucción de Jerusalén, y hablamos de esto aquel domingo. Y Él les da detalles específicos. Esto pasará antes de que esta generación termine. Esto estaba siendo dicho alrededor de los años 30. Una generación dura alrededor de 40 años, según son descritas en la Biblia. Y Jesús les da detalles específicos. No entren en la ciudad, huyan de ella. Y lo último que Jesús les describe para que pudieran entender es hablando acerca de los judíos. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a las naciones. Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Algo que también hoy está ocurriendo. La puerta ha sido abierta a los gentiles desde el libro de los Hechos. Los gentiles ahora pueden participar del reino, pueden sumarse al reino. Y por último, el domingo anterior hablamos de la venida de Cristo, en los versos del 25 al 28. Ese día que vendrá para su gran juicio final, habrá señales en el sol, en la luna. Y habíamos tenido la invitación, habíamos tenido la exhortación a anhelar nosotros la segunda venida del Señor, a estar viviendo cada día como si el Señor estuviera llegando. Ahora, estos versos que acabamos de leer me impulsan a hacerles la siguiente invitación a ustedes. ¿Cómo vamos a esperar? ¿Cómo vamos a anhelar esa venida del Señor? Bueno, vigilantes, alertas a la espera de la venida del Señor. Esta es la exhortación que traen estos versos del 29 al 38 que leímos. Esperemos vigilantes y alertas a la espera de la venida de nuestro Señor. Y hay un fuerte componente aquí de esto. Jesús está diciendo, estén preparados porque voy a regresar. Está diciendo a sus discípulos. En la primera sección, ahí en los versos del 29 hasta el 33, el Señor trae algunas exhortaciones a la luz de la inminente destrucción de Jerusalén. Algo va a pasar, estén atentos. Y en los versos del 34 al 38 encontramos otras exhortaciones para los cristianos ya de otras eras, para que también estuvieran esperando la venida del Señor. Ahora, para entender este texto a plenitud, tenemos que buscar también en los demás textos. Por ejemplo, vamos a ir hasta Marcos. Y vamos a leer este mismo texto, como lo relata Marcos. Marcos 13, los versos del 28 al 32. Marcos 13, versos del 28 al 32. Dice aquí: de la higuera aprendan la parábola. Lo mismo que decía allá. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así que ustedes, cuando vean que suceden
estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Dice Nueva Biblia de las Américas que estoy leyendo yo. Quizás Reina Valera dice, sepan que está cerca. Solo dice. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Y por qué quise ir a este texto? ¿Y por qué les mencioné la diferencia entre Nueva Biblia de las Américas, que suelo leer desde el púlpito, y Reina de las Valeras? La razón es porque en el griego, en el original, este verbo está, hablando de que algo está cerca, no está precedido por ningún pronombre. Más bien sonaría: cuando vean que suceden estas cosas, como dice la Reina Valera, sepan que está cerca. O sea, en el original el él no está. Por un tema de interpretación, quienes traen la Biblia de las Américas ponen este él aquí, asumiendo que está hablando de la segunda venida del Señor. Pero para muchos esta primera parte del texto, debido a que no está específicamente este pronombre allí, como yo les estoy diciendo, está hablando de que lo que está cerca no es la segunda venida, sino la destrucción de Jerusalén. Y si miramos el verso 30, nos damos cuenta de que quizás tenga lógica este pensamiento, porque dice: en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. Y cuando avanzamos en la historia y nos damos cuenta de lo que pasó por el año 70 con la destrucción del templo, entonces podemos asumir de que Jesús acá se estaba refiriendo específicamente a esto que pasaría inminentemente. Entonces, estos primeros versos están hablando de lo que inminentemente pasaría y cuán alerta debían estar ellos para esto. Y los siguientes versos están hablando de lo que ocurriría en un segundo tiempo. Hay otro detalle también interesante acá, y es un pero en el versículo 32. El versículo 32 dice: pero de aquel día, o sea, he estado hablando ahora de una fecha, pero en aquel día, el día futuro, o de aquella hora de la venida del Señor, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y de esto hablamos hace unas semanas anteriores. De tal manera que los primeros versos están diciéndoles a ellos: estén alerta, viene la destrucción sobre Jerusalén. Los segundos versos, para los cristianos que vendrán: estén alerta, la venida del Señor está a la puerta. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vivir esto? Número uno, estemos vigilantes y alerta, entendiendo las señales que han sido dadas. Y en varias ocasiones Jesús alertó a los líderes religiosos de la época de conocer de todo menos de las señales verdaderas del reino de Dios. Ustedes saben de las Escrituras, ustedes saben de las tradiciones, ustedes saben hasta de meteorología, de todo saben ustedes, pero no han sabido identificar que el Hijo de Dios está entre ustedes, que se ha cumplido. No han sabido identificar que nació en un pesebre, que creció, que está haciendo señales entre ustedes. No han sabido identificar que el reino de Dios se ha acercado, como el mismo Cristo dijo. Y entonces ahora Jesús está advirtiendo a sus discípulos y les está diciendo: no se contagien de esta generación de líderes que tienen ustedes, sino más bien sean diferentes a ellos. Aprendan. Entiendan las señales que han sido dadas. Aprendan. Si ustedes saben que cuando la higuera y los demás árboles comienzan a soltar sus hojas, eso significa que el verano ya está cerca. Y si ustedes ven que estas cosas comienzan a pasar, que pasó esto en el año 70, que pasó aquello otro, que pasó esto otro, sepan que el reino de Dios y su consumación se está acercando. Y una vez más, esta información era necesaria para los discípulos porque muchos de ellos iban a vivir aquella desolación que en el año 70 ocurrió, de la cual ya hablamos. Y Jesús les está diciendo, volviendo allí a Lucas,
En verdad les digo que no pasará esta generación antes de que esto suceda. O como dice quizás Reina Valera, de cierto os digo. Y la palabra que aquí en el original está es amén, amén, repetido 2 veces, indicando la certeza de que esto pasaría. Dejándole saber a los discípulos que quizás estaban un poco turbados o un poco confundidos. ¿Será esto cierto? Jesús les dice, amén, amén. Es como un cuño. Está hecho. Cuando usted termina una oración, usted dice amén, usted está diciendo que así sea. Creído, hecho. Y tanto ayer como hoy, la gente no solo no entiende las señales de Dios, no solo no entiende lo espiritual, sino que no les interesa lo espiritual. Lo verdadero. Lo cómodo, lo que es más fácil, le interesa a todos. Antes de llegar a Jesús, mi madre, mi familia, ella comenzó a practicar el oscurantismo. Y eso era muy fácil. Era muy fácil escuchar que le decían, báñate con un poco de aguarro y todo va a estar bien. Era muy fácil que le dijeran, coge esta hierbita antes de ir a tal lugar y póntela en los pies o pásatela por tal parte del cuerpo y se acabó, todo está bien. Eso es bien fácil. Así es espiritual cualquiera. Así cualquiera quiere entender señales. Pero tanto en aquel entonces como ahora, la gente sabe de todo, te puede hablar de todo lo que le convenga. Tienen cultura general, te pueden hasta citar la Biblia muchos. Pero las cuestiones del reino de Dios no las comprenden, no les interesan. Tristemente, aún más en el pueblo de Dios pasa. Entienden de todo, saben cómo funciona un telescopio, saben cómo funciona una computadora, han visto todos los videos de Discovery Channel, pero de la Biblia, de sus asuntos, de su aplicación a mi vida, entienden poco. Esa es la razón por la que a veces se confunden en las iglesias quiénes son creyentes y quiénes no. Porque las personas tienen en teoría las cosas, en mente las cosas, pero las verdaderas señales no las comprenden. ¿Y usted sabe por qué? Porque no leen. No leen la Biblia, no leen un buen libro, y mucho menos estudiarla, y mucho menos escudriñarla, que es mucho más que leer. Escuché una predicación en estos días y el pastor decía, todos quieren buscar una iglesia de sana doctrina, pero ¿cómo usted busca una iglesia de sana doctrina? ¿Qué usted busca cuando usted va allí? Bueno, usted necesita leer la Biblia, conocer la Biblia, saber la Biblia para entonces llegar a una iglesia y no ser engañado. Porque usted dice, estoy buscando una buena iglesia, y usted llega y cualquiera le cita cualquier pasaje que usted no conoce, o que usted no ha estudiado a profundidad, o que usted no. Y usted dice, ok, está bien, esta iglesia está bien. Y allí están, y allí viven, y ahí dicen, la encontré. Pero lo principal es que usted conozca la Escritura, que usted la busque por usted, y usted sepa que cuando algo raro se está hablando, usted ha entendido también como para decir esto no está bien. Y me estoy refiriendo a no las cosas en las cuales podemos tener diferencia, porque hay cosas en la Biblia en las cuales podemos tener diferencia, pero hay otras que son puntuales, que no hay negocio. Amado, invitamos nuestra vida en el conocimiento del reino de Dios, de sus asuntos, de quién es Él.
estemos deseosos de estar leyendo la palabra, estemos deseosos de estar buscando un buen libro para leer relacionado con las cosas de su reino, con las cosas que yo necesito crecer. ¿Cuál es el siguiente tema sobre el cual voy a aprender y crecer en mi vida cristiana? Porque el discipulado en nuestras vidas y en el resto de las vidas ha de ser algo orgánico, que fluye por el crecimiento que Dios está haciendo en mi corazón. Yo anhelo crecer, yo anhelo aprender más, yo quiero saber cómo hace esto un cristiano. La gracia me ha salvado, me ha rescatado, pero ahora yo quiero comenzar a vivirla como verdaderamente ella quiere que yo viva. Y nos toca volcarnos a su palabra para entender sus señales, para entender lo que el reino de Dios espera de mí. Y esta idea nos lleva a nuestro segundo punto. Estemos vigilantes y alertas, confiando en la veracidad de su palabra. Ahora Jesús continúa y les está diciendo, mire usted de ahí, verso 33. Jesús les dice en otras palabras, no solo el templo va a ser destruido, no solo esta ciudad de Jerusalén va a ser arrasada. Escuchen, el cielo y la tierra van a pasar. Pero, ¿qué cosa? Mis palabras no pasan. No solo el templo, también el cielo, también la tierra, el universo pasará, pero mis palabras no pasan. Y nosotros necesitamos interiorizar esto, aunque nos parezca difícil imaginar que esto tan fuerte que se ve, que esta tierra tan fuerte que se ve, va a pasar. Necesitamos entenderlo. Y por el contrario, las palabras de Cristo tienen un cimiento inamovible porque eran las palabras del Dios encarnado. Isaías 48 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y amado, cuando Dios dice esto va a suceder, usted puede estar completamente seguro que va a suceder. Es por eso que tenemos que leer su palabra. Es por eso que tenemos que creerla, confiar en su veracidad. Así que no solo Jerusalén y el templo serán destruidos, como Jesús lo había predicho y sucedió por el año 70, está en la historia. Todo el universo, como hablamos la semana anterior, va a experimentar un cataclismo cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria. Y nosotros necesitamos leerlo, estudiarlo, entenderlo para estar preparados, confiando en ello. Ya lo primero se cumplió. Ya Jerusalén fue destruida. Ya el templo fue destruido. Ya los judíos fueron castigados y enviados a todas las naciones. Esto ya pasó. Hablamos de ello. Jerusalén ya ha sido hollada por los gentiles. Esto ya pasó. Ya llegó el tiempo en el que a los gentiles le ha sido abierta la puerta del reino. Cada una de las cosas que Cristo dijo. Y ahora usted puede estar completamente seguro de que lo otro que menciona la Biblia también pasará. Y Cristo volverá en las nubes a buscar a los que son suyos, aquellos que se han arrepentido y creído en Él. Pero, repito, para confiar en sus palabras usted debe saber cuáles son. Si usted no las sabe, usted no puede confiar en ellas. No las palabras de otro hermano, no las palabras que está diciendo el servidor aquí, la palabra de Dios. Sus palabras. Amado, escudriña su palabra depositando tu confianza en ella y en su veracidad. Yo fui a una iglesia hace muchos años, aquí en este país, donde preguntaban a cada hermano, a cada uno, ¿cuántos capítulos leíste esta semana? Tanto. ¿Cuántos capítulos leíste esta semana? Tanto. ¿Cuántos capítulos leíste esta semana? Tanto. ¿Cuántos capítulos leíste esta semana?
Así persona por persona. Eso formaba parte del culto cristiano. Y yo me pregunto, si yo me pusiera a preguntar aquí hoy eso, ¿cuántos se avergonzarían de decir cuántos capítulos leyeron esta semana? Y no necesito preguntarlo, es más, no quiero preguntarlo. Quiero que usted mire su interior y diga, ¿qué está pasando con mi vida? La Biblia está cogiendo polvo ahí en mi casa. Quiero que usted mire y usted diga, ¿qué está pasando con mi vida? Que yo la leo un ratiquito como si fuera algo para resolver, para matar. Y no me siento a escudriñar, a leer, a mirar qué dice el otro texto que es paralelo a este, a entender cómo lo aplico en mi vida. ¿Qué está pasando? No puedes confiar en palabras que no conoces. Comámonos la Biblia. Amado. Hablaba con mi hermana Rosana en estos días de una Biblia que le gustaba y está un poco cara y le dije, cómprala. Invierte en tu vida. Si necesitas tener aquí quizás algunas guías, algunos comentarios para entender un poco más porque no comprende, invierte en eso. Tú te gastas a lo mejor $50 sin problema en un par de zapatos. Tú te gastas sin problema no sé cuántos más, en qué otra cosa más. Oh, está muy cara. Si está cara. Caro está esto otro que te compraste o aquello otro, sin que se ofenda a nadie. Fue una conversación que tuvimos ella y yo en plena confianza y se la comparto a los demás también. Pero tiene que ser nuestro corazón. Quiero estar cerca de tu palabra. Quiero leerla, quiero entenderla, quiero aplicarla a mi vida. Haz tus notas acerca de lo que Dios te está diciendo en medio de tu vida. Separa un tiempo para ello, para que puedas entender, para estar vigilante, esperando su venida. Eso cambiará todo lo otro. Tendrás un enfoque diferente para las cosas que vas a enfrentar en el día. Y esto debe nacer de ti, tiene que ser algo más que algo para marcar en el día. Ya leí, ya salí de esto. ¿Cómo más vamos a estar vigilantes y alertas esperando su venida? Miren cómo. Número 3. Cuidando la manera en la que estamos viviendo, cuidando la manera en la que vivimos. Dice el texto, verso 34. Estén, ¿cómo? Alertas. O sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Disipación, embriaguez, indulgencia excesiva en los placeres de la vida, la borrachera, entregarse a la ansiedad por las preocupaciones de la vida diaria, apoyarse en los recursos propios poniendo a Dios a un lado. Jesús les está diciendo, no se dejen enredar por este mundo y estén cuidando de su vida. Esto significa estar alertas aquí, no estar velando como un guardián. Es cuida de ti, estate alerta de lo que está pasando contigo. Que no estés con ese estupor, con ese sueño, que no estés andando por inercia, que cuide de tu vida, de tu relación con Dios. Tengo un amigo que se tomó muy a pecho esta idea de velar y a veces ni duerme. Estoy velando que el Señor viene. Pero no se trata de esto. Porque quizás un día en medio de tu cansancio, en tu cuerpo físico, te quedas dormido y ahí mismo te quedaste. No tiene que ver con esto, el estar alerta. Tiene que ver más bien con que estés cuidando de cómo se va conduciendo tu vida. Y saben, a veces cómo se conduce nuestra vida es una seña de si le tenemos o no le tenemos. Porque esto es lo otro triste que a veces pasa. Hay personas que están en la iglesia y este fui yo, muchos años, creyendo que son cristianos, diciendo estoy esperando la venida del Señor, pero sus acciones, como están viviendo, como describe este texto, dicen todo lo contrario. Entonces, Jesús les alerta y les dice, estén mirando sus vidas, estén evaluando cómo se están conduciendo, porque si se están conduciendo como los mundanos, es posible que no sean cristianos.
Cuiden la manera en que están viviendo, vigilen sus pasos, vigilen sus tendencias. Usted sabe que el celular ahora tiene una aplicación que le dice cuántas horas has pasado en el teléfono en esta semana. A veces creo que los iPhones llevan tantas horas de pantalla en esta semana. Ojalá tuviéramos una aplicación así espiritual. Pero usted sabe, sin tener la aplicación, cómo está su relación con Dios, cómo está su vida con Dios. Usted sabe, porque a veces yo me miro y digo, qué semanita esta, Señor. Qué desastre, Padre. Pero hay gracia para usted, para que usted vuelva a venir. Se pueda acercar y diga, yo quiero acercarme más a ti, yo quiero estar conectado con tu palabra, yo quiero estar anhelando así tu venida, yo quiero. Señor quiere que estés alerta de tus conversaciones, de tus relaciones, de tus gustos, de tus anhelos, de tus prioridades. Alerta. ¿Por qué camino es el que estoy yendo? Y la segunda venida de Cristo es el próximo gran evento en el calendario de la historia. Por esta razón nos toca estar alertas. Toca mantenerse espiritualmente despiertos. Toca hacer lo que Cristo nos encargó si les hemos creído, si nos hemos acercado a Él. Porque si Cristo nos salvó, no es solamente después de habernos dejado en esta tierra para llevarnos con Él allá. Si Cristo te salvó y te dejó en esta tierra después de haberte salvado, es porque quiere que tú hagas algo en esta tierra hasta que te vayas. En primer lugar, que hables a otros para que puedan conocerle, pero que puedan poner en práctica tus dones. Hoy estaba hablando con mi amigo Robert y me hablaba de salir a compartir algunas cosas con pobres y necesitados que ha visto en algunos lugares. Y mis palabras fueron estas, le dije, vamos a hacerlo, prepáralo, tenlo todo listo. Yo me voy a sumar y vamos a invitar a una gente a hacerlo. Porque esta es la idea. La idea no es que la iglesia programa actividades para que la gente haga. La iglesia es que los miembros con sus dones se motiven a hacer lo que Dios les está llamando a hacer. Y vengan al liderazgo de la iglesia, Dios me ha mostrado que tengo que hacer esto. Vamos a hacerlo. La iglesia fluye orgánicamente, porque Dios está en los corazones, Dios no está solo en el liderazgo. Porque cuando en COVID no había servicio, la gente tenía que seguir en sus lugares ejerciendo sus dones, por ellos mismos, sin que la iglesia le dijera, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. Alertas. Y tú fuiste salvado por Cristo para hacer algo. Cuando yo estaba en el servicio militar, eso fue en Cuba, ponen a los muchachos a cuidar de los almacenes del ejército, del gobierno. Y te daban un fusil y te ponían 4 horas en una posta oscura que ni te veían las manos a cuidar allí todas aquellas cosas. Yo me llevaba un pomo de café grande así para mantenerme despierto, para mantenerme alerta. Pero cada 15, 20 minutos pasaba un oficial de guardia, alguien de alto rango, a ver si usted estaba dormido o estaba despierto. Y usted tenía que decirle, ¿alto quién va? No sé cuál. Y el tipo, no, el hombre está despierto. Y seguía. Y de igual manera, Dios en su gracia nos ha dado un sistema a nosotros para que nos mantengamos despiertos espiritualmente. Nos ha dado recursos espirituales, que cuando estamos desfalleciendo, usted dice, déjame orar. Y ahí usted se mete un cafetazo y se despierta. Déjame leer la Biblia. Y usted se mete un cafetazo y recibe una visión fresca de lo que está pasando porque ha leído su palabra. Déjeme compartir con mis hermanos. Y usted escucha a sus hermanos decirle cosas con respecto a la lucha que usted está viviendo. Estoy alerta. Estoy tomando estrategias que Dios me está dando para hacer. Y escuche, nadie puede hacer uso de esos recursos por ti. Eres tú el que debe mantenerse despierto por sí solo. Eres tú quien tienes que leer la Biblia diariamente para que tengas una dosis diaria de la realidad de su palabra ante tanta, vamos a decir, neblina, ante tanta, vamos a decir, soñolencia,
ante tanto, vamos a decir, estupor. Usted ve algo muy confuso con respecto a algo que debe hacer, con respecto a algo que debe vivir en su vida, y usted se encuentra con su palabra, se encuentra con lo que su hermano le dice con respecto a la palabra, y usted recibe una visión fresca. Ah, pero si usted está medio dormido allí en los matorrales, va a venir el enemigo y le va a dar un tiro en la cabeza. Tengamos buen juicio, amados, porque estamos en una batalla. Escuchen, esto no es de juego. Y el enemigo que tenemos en contra es un enemigo astuto. Seamos sobrios, no estamos de camping. Estamos en un campo de batalla. No te duermas. Estate velando por tu vida, mirando qué está pasando. Llevo 2 o 3 domingos sin ir. No estoy buscando compartir con mis hermanos. No estoy leyendo la palabra, no estoy orando. Tengo que despertarme, agua en la cara, 2 galletas. Voy a conectarme con alguien que me haga bien. Estoy alerta. Y hay muchos, tristemente, buenos cristianos que he visto yo darse tremendas enredadas en este país, producto de quedarse dormidos, producto de no estar alerta, producto de andarse con rodeos y con jueguitos con el enemigo. Déjame quedarme aquí en la casa de todas maneras. No hace nada que no lea la Biblia. No hace nada que no ore. Y ahí empieza a venir el sueño, ahí empieza a venir las defensas a bajarse. ¿Usted se ha estado quedando dormido si alguna vez así? Mientras más usted se acomoda, más fácil se queda dormido. Hasta manejando. ¿Qué te tiene tan enredado, embriagado en este mundo que has perdido de vista la venida del Señor? ¿Qué te absorbe, como decíamos la semana anterior? Estemos con todos los sentidos alerta en nuestro diario caminar. Todos los sentidos. Y número 4. Hoy me atrasé un poquito, solo hoy, porque había cena. Pero número 4, estemos vigilantes, orando en dependencia de Dios y no de nuestras capacidades. Dice, pero velen en todo tiempo orando. Y como les decía, velar es lo contrario de estar dormido. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se duerme? Esa persona pierde todo contacto con la realidad, ¿verdad? Usted puede tener problemas en su matrimonio, usted puede tener 40 deudas, usted puede tener un salidero en la casa mojándole la casa, usted puede tener el techo que se le está cayendo encima, pero usted se acuesta a dormir y usted está dormido. Esas cosas siguen pasando allí, esas cosas no se han ido, pero usted ha perdido contacto de esas cosas. Y eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Aquellos que están dormidos han perdido contacto con las realidades del reino de Dios que está acercándose, del fin del mundo que está acercándose. Y están en este estupor, están enredados en este mundo que les ha absorbido tanto que no entienden. Estoy durmiendo y afuera de mi cuarto se está acabando el mundo. Cuando usted se despierte por un bombazo muy grande que va a sonar, usted va a decir, ¿a dónde llegué? Al juicio final. Las 3 palabras que está escribiendo el texto aquí, mirad, velad y orad, están en presente e imperativo. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que es una orden. No es que si tú quieres ora, si tú quieres vela.
Si tú quieres, atiende a tu vida. No, es una orden que Jesús está dando, un mandato. Y en segundo lugar, implican un esfuerzo consciente y constante de nuestra parte. Es por eso que la oración es una disciplina. Es por eso que el ayuno es una disciplina. Porque usted tiene que hacer algo. Es incómodo levantarse de la cama. Y aquí le pusimos fácil. A las 6 de la mañana para el culto de oración que tenemos por Zoom. Hay quienes las hacen a las 5 de la mañana. Y en ese culto lo que hay son 5, 6, 7 personas orando allí. Hay un esfuerzo consciente que hacer, es algo que debemos hacer nosotros de manera intencionada. Hay una alarma que poner, hay que echarse agua en la cara, hay que decir, voy a hacerlo, aunque no me guste mucho, aunque tenga un poco de sueño, voy a hacerlo. Voy a separar el tiempo para buscar a mi Dios. Esta es la razón por la cual la oración está incluida aquí, porque es imposible evitar las distracciones de este mundo sin la dependencia total del Dios que nos ayuda. No es que usted sea el más caballo porque ore. No es que usted sea el más grande, el más fuerte porque ore. No es que usted sea el gran guerrero intercesor. No, es que la oración demuestra dependencia de Dios. Y yo digo, yo confío en lo que tú vas a hacer. Yo descanso y estoy trayendo a ti mis luchas, mis cargas. No hay poder ninguno en eso. Y a veces hasta nos quedamos dormidos orando. A veces hasta no tenemos ni ganas de hacerlo. No hay otra manera. Tampoco te alejes de la iglesia, porque hay muchos que creen que pueden vivir su vida alejados de la iglesia. Pero Dios no diseñó la vida cristiana para que funcione en aislamiento. No, definitivamente no. Necesitamos comunión, compartir los unos con los otros. Dice Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Necesitamos, amados, exponernos a la predicación de la palabra. Necesitamos exponernos a las ordenanzas del Señor como lo hicimos hoy. Necesitamos compartir con los hermanos que me darán su consejo con respecto quizás a esto que yo viví. Estoy cerca de una comunidad de fe. No estoy solo. Cuando yo estoy solo viviendo mi vida en mis conceptos, el enemigo comienza a degradarme, hasta el punto que yo me creo que esto que estoy diciendo o haciendo es como es. Pero cuando yo tengo a alguien que se me acerca y me dice, no, estás equivocado, usted empieza a confrontar ya su idea. Usted empieza a evaluar ya su idea, cuán bien o cuán mal está. Por eso necesitamos a otros. Y Jesús termina este capítulo, miren qué interesante. Lucas, versos 37 y 38. Jesús enseñando en el templo, se iba en las noches fuera, y por la mañana temprano otra vez, ahí estaba en el templo. El templo iba a escuchar la enseñanza de Jesús. Mi hermano que me visita, mi amigo, si estás durmiendo, despierta, mantente alerta. Si estás despierto, vive como si Jesús viniera hoy mismo, como te dije la semana anterior, que nada te distraiga, que estés atento a ello. Dice Hebreos 9, 27 y 28, y así como está decretado y establecido que los hombres mueran una vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, escuchen esto, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan. Los que ansiosamente le esperan. Es ese tipo de espera opuesta al olvido,
opuesta a la apatía, opuesta al descuido, opuesta a la distracción. La pregunta se impone: ¿estás esperando ansiosamente a tu Señor? ¿Estás aguardando intensamente ese día que nos encontraremos con Él y le veremos cara a cara? ¿O hay otras cosas que son las que tú estás esperando más bien en esta tierra? Estás solo esperando a que llegue el viernes para cobrar el cheque. Estás solo esperando a que llegue el día que cumplas este o aquel proceso. Si estás aquí en este día, yo quiero exhortarte a que aprecies su gracia perdonadora, porque todavía hay tiempo. Y cada domingo hago esto. Si estás aquí y no tienes a Cristo por una u otra razón, si no tienes la seguridad de que mañana mueres, ahora mismo mueres, si no tienes la seguridad de que irás al cielo, quiero decirte que Cristo es un gran Salvador y en Él hay gracia disponible. Quiero decirte que tú necesitas arrepentirte de los pecados pasados y creer en lo que Él hizo en la cruz. Quiero hablarte de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, porque hay un Dios que en su santidad exige santidad que los hombres no pueden dar. Y para poder venir ellos delante de Dios, tuvo Cristo que morir en la cruz por ti y por mí. Y si tú crees que ese Cristo vino hace 2000 años a morir allí en una cruz, y tú le dices: salva mi corazón hoy, yo quiero estar contigo en ese reino, Él te puede salvar. Si tú puedes hacer esta oración y decirle: salva mi vida, yo he estado buscando, yo he estado acercándome, tú me has traído hasta aquí, sálvame de mi pecado, llévame a la eternidad. Cristo es un gran Salvador, pero habrá un día que tendrás que comparecer ante Él. El día del gran juicio ya no serás Salvador, ahí serás juez. Termino con un texto y unas palabras. Mateo 24, 37, 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, nada de esto es malo. Hasta el día que Noé entró en el arca y no comprendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente va a estar tan metida en su mundo, tan dormida en lo que está haciendo, tan pendiente de lo que tiene que hacer ahorita, que vendrá el Señor. En un abrir y cerrar de ojos dirán: ¿dónde estoy? Estás aquí el día del gran juicio. Si tú eres un cristiano y tienes la seguridad de que Él te ha salvado, comparte esta verdad con otros. Si hoy no tienes seguridad de eso, dile: sálvame Dios, soy pecador, necesito que me salves. Acércate a nosotros, queremos orar por ti, queremos discipularte, queremos buscar a alguien que te acompañe a caminar en la vida cristiana. Y que no sea tu caso el caso de los hombres de los días de Noé. Todavía hay gracia disponible para ti. Puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Puedes decirle que tus pecados sean perdonados. Y puedas esperar también, como los creyentes, anticipación de la llegada de ese día. Entreguémonos a las disciplinas espirituales como una muestra de que dependemos de nuestro Dios. Amados, estemos vigilantes y alertas, que Cristo